En el otoño de 1982, una tranquila comunidad suburbana de Chicago fue destrozada por un crimen aterrador. 7 personas, desconocidas entre sí, murieron repentinamente tras tomar cápsulas de Tylenol extra fuerte. La causa fue una intoxicación por cianuro, oculta en un medicamento casero de confianza. Se desató el pánico nacional y un hombre llamado James Lewis fue arrestado, condenado no por asesinato, sino por extorsión. Sin embargo, nunca se ha encontrado al verdadero asesino. Esta noche, descubrimos la entrevista final con James Lewis, un hombre que afirmó su inocencia hasta su muerte, y exploramos los escalofriantes hechos detrás de uno de los crímenes sin resolver más desconcertantes de Estados Unidos. El 29 de septiembre de 1982, Mary Kellerman, de 12 años y residente de Elk Grove Village, Illinois, se convirtió en la primera víctima conocida de lo que posteriormente se conocería como los asesinatos del Tylenol. En cuestión de días, 6 personas más en el área de Chicago murieron tras consumir cápsulas de Tylenol con cianuro. Entre ellas se encontraban Adam Yanes, Stanley Yanes, Therese Yanes, Mary Rayner, Paula Prince y Mary M.C. Farland. Las víctimas provenían de diferentes orígenes y no tenían ninguna conexión entre sí. Sus muertes conmocionaron a todo el país y colocaron a la marca Tylenol de Johnson & Johnson en el centro de una emergencia de salud pública. Las autoridades pronto descubrieron que las cápsulas habían sido manipuladas tras salir del fabricante. Este caso fue el primero de su tipo, manipulación de productos a escala letal. Los investigadores trabajaron contrarreloj. La policía registró barrios, recogió botellas de los estantes de las tiendas y analizó miles de cápsulas. Pero el asesino no dejó huellas dactilares ni testigos oculares. Luego, en octubre de 1982, James William Lewis, un delincuente profesional de 33 años con antecedentes de fraude, envió una carta a Johnson & Johnson. La carta exigía $1 millón para detener los envenenamientos e incluía una copia parcial de la nota de rescate, prueba de su participación. Lewis fue arrestado en noviembre de 1982. Aunque acusado de extorsión, las autoridades carecían de pruebas suficientes para acusarlo de asesinato. Lewis se declaró culpable de extorsión en 1983 y fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales cumplió 13 antes de ser liberado. A pesar de su condena, Lewis negó sistemáticamente haber matado a alguien. La carta de extorsión era detallada. Lewis amenazó con más envenenamientos si no se cumplían sus exigencias. Los investigadores encontraron indicios que lo vinculaban con la carta, y los peritos calígrafos corroboraron la escritura. Sin embargo, ninguna evidencia física lo vinculaba con las cápsulas manipuladas encontradas en las tiendas. En el juicio, la defensa de Lewis argumentó que simplemente buscaba lucrarse con un delito que no cometió. La fiscalía sostuvo que su carta demostraba un vínculo claro. Lewis fue declarado culpable y sentenciado, pero los asesinatos en sí quedaron oficialmente sin resolver. En 2008, Lewis concedió su última entrevista conocida a las autoridades. Habló extensamente sobre el caso, negando haber envenenado cápsulas, pero admitiendo tener conocimiento de los envenenamientos. Sugirió que el asesino había comprado botellas de Tylenol, las había manipulado y las había devuelto a los estantes. Lewis afirmó que solo envió la carta de extorsión para sacar provecho de la tragedia. Su conocimiento detallado del crimen planteó preguntas: ¿estaba diciendo la verdad o encubriendo su implicación? Desde 1982, la ciencia forense ha avanzado. Las autoridades revisaron el caso utilizando métodos modernos, como análisis de ADN y pruebas de trazas químicas. A pesar de estos esfuerzos, no se han presentado nuevos cargos. Algunos expertos creen que el asesino nunca fue capturado, mientras que otros sugieren que Lewis estuvo involucrado, pero nunca fue acusado de asesinato por falta de pruebas. El FBI y la policía de Chicago continúan clasificando el caso como abierto. Los asesinatos de Tylenol provocaron cambios radicales en la seguridad de los productos de consumo. Johnson & Johnson retiró del mercado 31 millones de frascos de Tylenol con un coste de más de $100 millones. Los envases a prueba de manipulaciones se volvieron obligatorios en toda la industria farmacéutica, y la Ley Federal Antimanipulación de 1983 convirtió la manipulación de productos en un delito federal. Las familias de las víctimas formaron grupos de defensa,
presionando para que se aprobaran leyes más estrictas para prevenir futuras tragedias. El caso sigue siendo una advertencia sobre la confianza, la seguridad y los peligros desconocidos que pueden esconderse en la vida cotidiana. ¿Quién estuvo realmente detrás de los envenenamientos? Algunos creen que Luis actuó solo. Otros especulan sobre cómplices adicionales o crímenes similares. En las décadas transcurridas desde entonces han surgido sospechosos alternativos, pero ninguno estaba vinculado definitivamente. El misterio persiste, hay preguntas sin respuesta, motivos y la búsqueda de justicia continúa. Los asesinatos de Tylen Wood siguen siendo uno de los crímenes sin resolver más inquietantes de Estados Unidos. 7 vidas fueron arrebatadas, y la identidad del asesino nunca ha sido revelada por completo. La última entrevista de James Lewis nos deja con más preguntas que respuestas. Pero las lecciones de esta tragedia, sobre la vigilancia, la seguridad y la frágil naturaleza de la confianza, perduran. Si quieres saber más sobre este caso y otros similares, suscríbete y únete a la conversación. Comparte tu opinión a continuación. ¿Quién crees que fue el responsable de los asesinatos de Tylen Wood?